Buenas tardes. Nuevamente reiniciamos nuestras clases de historia los Shabbat por la tarde. Y la última vez nos quedamos estudiando el libro de Esdras, Nehemia, Haggai y Zacarías. Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías en el idioma español. Y empezamos a ver el libro de Esdras. Y entonces ahora continuamos. Saludos a todos los que nos están viendo, que nos van a ver por internet. Y arrancamos. Bien, acá está. Estos todos son, se me olvidó colocar, que son reyes persas. Estas son las persas. ¿Recuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Menciona que iba a haber un segundo reino que después de Babilonia venían los persas. Entonces, estos son los persas. Que hay otros dos reyes anteriores, que es Ciro I y está Teipes en el que comienza. Y entonces vamos a ir a ver cómo va conjugando lo que es el libro de Esdras. Recuerden que nos habíamos quedado que el pueblo había llegado a Babilonia y estuvo durante 70 años cautivo en Babilonia. Luego ya viene el retorno. La cabeza no conocer a la Babilonia. Sí, digamos, la cabeza de oro es el que estaba Babilonia, que era Nabucodonosor. Luego venía los pechos de plata, que es medo-persas. Luego el vientre, los genitales, que es Grecia. Después siguen las muslos, las piernas que es Roma, genital. Y luego los pies de barro junto con el hierro, que no se mezclan, que es Roma religiosa. Bien, entonces, ¿cómo es que se da el retorno? Vamos a utilizar Biblias, si traen, por favor, en el libro de Esdras. Claro que, por ejemplo, Esdras escribió este libro, pero él aparece en escena mucho después de la primera el retorno de Babilonia a Jerusalén. Bien, si leemos, bueno, eso ya lo habíamos leído, vamos a hacer un repaso o quieren que lo veamos otra vez. Ya habíamos leído mucho eso. Digamos de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, habla de todos los que regresan para reconstruir. Y hay que anotar ahí que creo que es el verso 4, mejor leanlo. Por favor, comenzamos de nuevo. Porque aquí está bien claro que es para reconstruir el templo, no hablan de la ciudad. Y entonces, el primer retorno se da con Zorobabel. Zorobabel inicia el primer retorno desde Babilonia hacia Jerusalén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino diciendo: así se ha dicho, Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que la edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea el Eterno con él, y suba a Jerusalén, que sea en Judá, y edifique la casa del Eterno, el Elohim de Israel. Él es el Elohim, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa del Eterno, la cual está en Jerusalén. Bien. Entonces dice el primer año del Ciro de Persia. Si vemos acá, este era el Ciro II, el grande, en el año 539. Ahí es donde comienza el retorno de la casa de Judá a Jerusalén. Pero hay tres etapas en el retorno. No es que se vea así como hubo tres o cuatro etapas para el exilio de Jerusalén a Babilonia, así hubo también para el retorno. No es que todos vámonos ya y no, sino que fue por partes. Y aquí en el verso 3 dice,
suba, quien haya tomado su pueblo sea Elohim con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Eterno de los hijos de Israel, la cual está en Jerusalén. Se hace claramente que es para ir a edificar la casa. Y en el verso 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Y parece que fue una redundancia cuando dice sacerdotes y levitas. Menos lo vamos a ver después. Pero digamos, sí hay una... o sea, la Torá nos especifica que el sacerdocio era únicamente de la casa de Aarón. No era así toda la tribu de Leví. O sea, la tribu de Leví eran asistentes o ayudantes de la casa de Aarón, que eran los sacerdotes. Por eso que aquí dice... que dice Judá, Benjamín, los sacerdotes y levitas. O sea, que recuerden que estamos hablando aquí ya solo de la casa de Judá. Y en la casa de Judá entraba Benjamín, los levitas y los sacerdotes. Bien, luego en el capítulo 2 nos da quiénes fueron los que retornaron. Y ahí incluso menciona, por ejemplo, verso 2, dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemia, Seraías y da varios Mardojai. Pero digamos, este Nehemia, no sé si será el profeta Nehemia, porque él, y olvídense, muchos años después fue que retornó a Babilonia. No fue, o sea, como que está dando solo el listado general de los que retornaron. No es que ellos hayan, digamos, vivido en la primera hora, por así decirlo. Y los líderes dice que eran Yeshua, Zorobabel y Nehemia. Aunque como les aclaro, no sé si está hablando de Nehemia el profeta o es otro Nehemia, o está hablando en un contexto general de todos los que retornaron. Bien, si leemos el verso 64 y 65 del capítulo 2, por favor, vamos a ver cuántos fueron los que retornaron a Jerusalén. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Estaban Zorobabel, tuvo la delicadeza de ver quiénes realmente eran del pueblo y quiénes no. Tenían que confirmar, digamos, cuál era su linaje. Y dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, verso 61 del capítulo 2, los hijos de Kosh, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Y ahí da el dato, pues, que fueron 42.360, sin contar siervos y siervas. Y ellos fueron los que retornaron a Jerusalén. ¿Tienen preguntas? Capítulo 3. Capítulo 3. ¿Alguien que lea del 1 al 7, por favor? Y fuerte, fuerte. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó al pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar del Elohim de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moshe, varón del Eterno. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno, o los holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de eso, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Eterno, y todos los sacrificios espontáneos y toda ofrenda voluntaria al Eterno. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Elohim, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo
conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Exactamente. Ajá. Gracias, ¿verdad? Y vemos que lo primero que hacen es poner los cimientos del templo. Porque uno pareciera que vemos que uno dice, bueno, le hicieron el templo, el segundo templo, pero sí llevó bastantes años. Vamos a ver cuántos años llevó la reconstrucción, primero del templo, y después fue la reconstrucción de la ciudad. Del 8 al 13, por favor, capítulo 3, habla de la edificación de los cimientos. En el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Eterno. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Elohim, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Eterno echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Eterno según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Eterno y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa de Elohim. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Vemos que ha pasado ya un año, están en el segundo y apenas van a comenzar a echar los cimientos del templo. Y algo que quiero aclarar es que vamos a leer en el libro de Esdras y Nehemías mucho, porque nosotros estamos saliendo de las naciones como casa de Israel, pero nos falta tomar ese carácter, este carácter de decir, yo soy casa de Israel y tener esa identidad, y bueno, aquí hay que hacer, ¿qué hay que hacer, verdad? Yo si voy a una pelea, dígame, así, ¿a quién hay que matar? Pues, o sea, hay que hacer algo, pues no es solo decir, bueno, en el tiempo del Eterno, que se haga todo. Entonces, el objetivo de leer es para que veamos cómo ellos retornan 70 años después a su país y comienzan, bueno, reconstruyamos todo. Y el Eterno le pone a Ciro que reconstruyan el templo. Pero vamos a ver que en todo siempre hay dificultades y que siempre hay quienes se oponen. Leamos el capítulo 4 del 1 y 2. Hay quienes querían edificar con Judá. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Eterno y del Elohim de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Cierto? Sí, digamos quienes querían construir con ellos eran los que se llamaban samaritanos, los que habían quedado, que le ponen que ellos no eran de la casa ni de Israel ni de Judá, sino que eran los que habían enviado al rey de Asiria a poblar el norte que había dejado vacía las 10 tribus de la casa de Israel. Y más que lo que querían ellos es interrumpir la obra. Y vemos que en el verso 5 al 7, ellos no permiten edificar la obra, sino que mandan una carta a Artajerjes. Si pueden leer de 4 del 11 al 12. Capítulo 4, del 11 y 12. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes.
tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaban la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. 11 y 12. Sí, 11 y 12. O sea, le mandan a decir a Tajeres que, o sea, estos comentarios le mandan a decir que Judá está edificando el templo que había destruido Nabucodonosor. Y entonces la respuesta de Tajeres es de que le detengan la construcción del templo hasta nueva orden. Y aquí hay un poco de desfase porque estamos hablando de Tajeres, se pasa hasta el 465, de 1900 hasta 424. Sin embargo, hay un desfase de quizá el capítulo, o no sé, porque no concuerda, porque estamos hablando del tiempo de que sí era el segundo año, que posiblemente era el año 538. De repente se pasa hasta el 565. ¿Ya? Entonces, Mario, hay un desfase ahí que no logré encontrar. Sin embargo, vamos a ver cómo quizá uno estaba en su momento, no sé, algo hubo ahí que no concuerda en la fecha. Porque de 539 a 435, ¿qué hay? Como unos 70 años. Entonces no concuerda, ahí hay algo de falta posiblemente en la escritura, en cuanto al orden de los capítulos. Pero, digamos, ya en el capítulo 5 ya como que ya nos vuelve a vez al orden. Porque comienza el capítulo 5 con que profetizan Haggai y Zacarías. O sea, los chavales Haggai y Zacarías profetizan. Y vamos a leer capítulo 5, capítulo 5. Digamos, de aquí, si vamos aquí, porque es en el tiempo de Dios, dice, capítulo 5 de profetizaron Haggai y Zacarías, o sea, Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de los fines de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadá, comenzaron a edificar la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y fueron profetas de Elohim que les ayudaban. Dice, en aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros le dijeron, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Los ojos de Elohim estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Ahí está el a Darío, que concuerda más en cuanto a las fechas. Porque de aquí a 530 deja de ser rey Ciro II el Grande, pasa a Cambises II, y en el 522, de aquí para acá han pasado 8 años. Entonces dice que le mandan el asunto a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Y menciona ahí al profeta Zacarías y al profeta Ageo. O Zacarías. Entonces vamos a ver qué dicen. Solo vamos a dar la introducción del capítulo 1 de Haggai o Ageo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Haggai a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Joshua, hijo de Josadá, como sumo sacerdote, diciendo, así hablando el Eterno de ejércitos, diciendo este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa del Eterno se ha de edificar. Entonces ahí, como le digo, quizá cuando mencionan a Tajeres hay un desfase en capítulos, porque no concuerda con las fechas. Cambio aquí cuando mencionan a Darío, que es el Darío primero, no concuerda porque sería más o menos en el año 520 cuando Ageo profetiza a Jerusalén, y aquí menciona a Zorobabel, que fue los primeros que llegaron, entonces como no era el orden. Es lo que hace, como es prácticamente que estamos en este hombre que hace, no, aquí hay un error, pensaba que era mío, pero como dice el camino, no me cuenta que está equivocado, que me equivoqué. Entonces,
y le reclama al pueblo de Judá. Dice, así ha hablado el Eterno de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas desonadas, y esta casa está desierta. Bien fuerte lo que le dice el profeta, porque hemos ido a regresar y comenzaron a construir sus casas, pero la casa del Eterno, bien gracias. Pues así ha dicho el Eterno de ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en vosotros. ¿Por qué? Dice el Eterno de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, por eso se levanta el profeta Hagai, porque ya habían pasado, de ahí para acá, ¿cuántos años hay? Del 539 para el 522, 17 años. O sea, la orden viene que regresara a edificar la casa del Eterno. Y ahí vamos a Zorobabel, dice que el segundo año pusieron los cimientos, pero ahí se quedó. Y entonces aquí ya en el año 520, digamos, que era el segundo año de Darío, ya le reclama, bueno, ¿en mi casa qué? Bien, gracias. Y también profetiza el profeta Zecarías, que está en la torre de Jehová. Veamos qué más, vamos. Interesante todo lo que dicen ustedes. Solo le dice a Jehová, le dice que el Eterno está con ellos, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi ruaj estará en medio de vosotros y no temáis. O sea, dándole ánimos para que ellos realmente se dediquen a edificar la casa del Eterno, porque también tenían enemigos que los querían interrumpir, o sea, no querían que se edificara. Y en el verso 18, en el capítulo 2 de Ageo, dice, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Eterno, meditad pues en vuestro corazón. Y entonces ahí termina. Dice una promesa del Eterno a Zorobabel. Dice, vino por segunda vez palabra del Eterno a Hagai a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Eterno, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Eterno de los ejércitos. O sea, ahí bien fuerte porque te está diciendo Zorobabel, bueno, pensaste hace 17 años y no estás haciendo nada. Ciertamente echaste los cimientos, pero hay que seguir. Y entonces de ahí vemos que Hagai profetizó en el 6º mes. Y luego profetiza Zecarías. Así se me Hagai y es de Zecarías. Pero no los mismos Zacarías que Zecarías ni Ageo que Hagai. Los profetas aparecen en el tiempo de Darío, para ubicarnos en cuando ya el pueblo está, una parte del pueblo está en Jerusalén. Bien, y entonces Zecarías dice que en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra del Eterno al profeta Zecarías, hijo de Berejías, hijo de Ido, diciendo, y comienza a reclamarles Zecarías, pero más que todo lo que menciona Zecarías son profecías que es para el futuro. Es increíble porque sí profetizó, pero se habla mucho del Mesías, habla de la visión de los caballos. Por ejemplo, capítulo 3 dice, me mostró, eso es Zecarías, me mostró sumo sacerdote Yehoshua, el cual estaba delante del ángel eterno, y Hasatán estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Eterno a Hasatán, el Eterno te reprenda, oh Hasatán, el Eterno que has cogido a Jerusalén te reprenda.
Moisés de un pisón arrebatado del incendio. Aquí menciona a Josué, pero de malas profecías. Habla del Mesías, habla del renuevo, habla de los 2 olivos, del candelabro y que estaban 2 olivos alumbrados. Habla del rollo volante, habla de la mujer que está con una efa y está una efa y hay una mujer. Dice que la efa es la iniquidad y la mujer es la maldad. Habla de los 4 carros y habla mucho acerca del Mesías. Sería muy interesante. Créame, cuando uno lee, dice, bueno, esto ya está pasando en estos tiempos. O sea, me dediqué a subrayar porque concuerda con muchas cosas que están sucediendo y que están a punto de suceder. Como no estamos estudiando el libro de Zacarías, sino que estamos estudiando la historia, eso será para otro momento. Y esto lo menciona aquí, por ejemplo, aquí es donde se menciona en el capítulo 14 de Zacarías, que dice, y el Eterno será rey sobre toda la tierra, en aquel día el Eterno será Ejad y su nombre será Ejad. Ahí está todo eso. O sea, bien interesante la profecía que están de Zacarías del fin de los tiempos. Habla de la casa de Judá y la casa de Israel varias veces. Todo igual. Dice, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como aquellos días pasados, dice el Eterno de Ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vida dará su fruto y dará su producto a la tierra y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Interesante porque ayer yo estudiaba esto, era el día 24 del mes. Y muchas cosas aquí lo menciona que pasa el día 24 del mes noveno, del mes 11. Muy interesante porque, por eso les decía que vamos a leer mucho esto para ver que no es solo decir, ya viene el Majestad Yeshua, esperemos, y todo, sino que hay que ver como, perdón, ahora aquí, los hijos son la casa de los niños, como casa de Israel y como casa de Efraín, nosotros tenemos que hacer algo. Ya no podemos estar con los brazos cruzados viendo que pasa el tiempo y no hacemos nada. Y entonces, por eso vamos a leer, como digo, es las enemías, para saber que hay que echar piocha, por decirlo en buen guatemalteco. O sea, que no es solo de, bueno, qué bonito venir a Shabbat y nos vamos y todo, sino que hay que ver qué tenemos que hacer en el plan del Eterno como Betor en la casa de Israel. Bien, eso lo en cuanto a Semaría y Haggai. Y ahora retornamos a Esdras. Vamos con el capítulo 5. Digamos, tanto este Haggai lo que se hizo el último mes y en el noveno mes. En el día 24 se salía también en el octavo mes. En el mes 11 el día 24 y en el noveno en el día 4. Bien. Y entonces, nuevamente aparecen los enemigos y le mandan una carta a Darío. Y eso está en el capítulo 5, de 7 y 8. Y si leen el capítulo 6, del 1 al 2, por favor. Sí, atrás, ya revisamos a Esdras también. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en la cuneta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Eloa, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa edificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura. ¿Sí? Entonces de ahí ya leen la carta y dicen, bueno, la verdad que sí, o sea, hace 17 años, el rey Ciro pues dio la orden. ¿Se recuerdan que en el libro de Esther aprendimos de que media vez hacía una ley, no podrían derogarla? ¿Se recuerdan de eso en el libro de Esther? Entonces, dicen, bueno, la verdad que me están diciendo que estos judíos están levantando el templo y vamos a averiguar. Entonces, buscan en los tesoros, dice,
de los persas se encuentra la carta de Ciro, que ciertamente él dio la orden de que fueran a edificar en Jerusalén. Y ahí, entonces ya sale la orden directa del rey Darío, capítulo 6, del 8 al 12. Por favor. Por mí es dada orden de los que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para que edificar esa casa de Loa, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo de oro, lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fue necesario, becerros, carneros y corderos para los holocaustos y para el Loa del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables a Eloa del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Ahí? Sí. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este derecho, que le arranque un madero de su casa y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y Eloa que hizo habitar ahí su nombre, destruye a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir a esa casa de Eloa, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Bien, entonces, eso fue en el año segundo de Darío, que pasó esos hechos. Entonces ya Darío da la orden de que sí construyan el templo y que colaboren con todo lo que mencionaron ahí, oro, plata, madera. Y al fin, ha terminado el templo. Capítulo 6, del verso 13 al 15, por favor. Entonces, Carnal, gobernador del otro lado del río, Mesetar-Bornai, y sus campamentos hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos se edificaban y esperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del rey de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¿Está ahí? ¿Desde quién? Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Ahí va. Eso fue aproximadamente en el año 515, antes de la era común. Recuerden que esto es antes de Mesías. O sea, aproximadamente fue en el año 515 que fue terminada el construir. Imagínense cuánto pasó de aquí para acá, aproximadamente 23 años, que fue se tardó la edificación del templo. O sea, después que Darío dio la orden, en el 520 pasaron más o menos como 5 años y en 5 años terminaron la construcción del templo. Y recuerden que solo del templo. ¿Tienen dudas, por favor? Pueden hablar. Bien. Ahora vamos a entrar en algo interesante. Capítulo 7. Porque aquí es donde ya aparece en escena Esdras. En ese libro de Esdras, pero Esdras no apareció en escena. Me dice seguir. Capítulo 7. Aquí aparece. Dice, mira, no. Esdras. El video no. Vamos a abrir solo rojo. Azul y negro. Capítulo 7 es donde aparece Esdras. Y esto lo llamó el segundo retorno. El primero fue con Zorobabel, el segundo es con Esdras. Y Esdras, pues era descendiente de Aarón. Veamos el capítulo 7 de Esdras, del 1 al 8, por favor. Pasadas estas cosas, reinaba de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Isías, hijo de Salum, hijo de Sadoc,
hijo de Agitop, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraidot, hijo de Sedaías, hijo de Uzi, hijo de Buzi, hijo de Abisuel, hijo de Inés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Imagínense. Por eso se llama cuando alguien. Bueno, no digo aquí, pues. Cuando alguien viene, a veces los visita y dice: es que mire que yo soy judío. Entonces, en primer lugar, cuando alguien dice que es judío, que es judío. Segundo, si usted tiene dudas, dígale: mire, dígame de sus antepasados. Tiene que por lo menos decirle 10 antepasados para atrás. Ahí vemos que comienza todos los antepasados de Esdras hasta llegar a que era descendiente de Pinjas, de Eleazar, hijo de Aarón. O sea, él era del sumo, él realmente era de la familia de Aarón, por lo tanto, era sacerdote. Recuerda que los sacerdotes son los grandes de la casa de Aarón. Y vemos del verso 6 al 8, por favor, 7, fuerte. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que el eterno Elohim de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del eterno su Elohim estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. De Artajerjes 1. Porque si nos vamos más para entonces era el 7º año y comenzó en 465, era aproximadamente en el 458. Y este dato es bien interesante porque aquí es donde comienza la 70 semana de la año. De aquí todo estaba documentado, nada que no. Yo pensé que Nehemías era que había aparecido ahí en Artajerjes, según el apunte. Error mío, porque yo también pensaba que era Nehemia el que había ido. Realmente Nehemia, y más o menos como en esta fecha, más o menos comienza a llegar a Jerusalén. Realmente está en el retorno de varios judíos a Jerusalén. Entonces, pero realmente porque es el que lleva, el que va con autorización de Darío, vamos a reconstruir también. Y eso fue dice, en el año 7º de Artajerjes, aproximadamente en el año 458. De Artajerjes, ahí comienza el retorno de Esdras y otro grupo de judíos a Jerusalén. Bien, dice que salieron el año en el primer mes y llegaron a Jerusalén en el mes 5º. Imagínense, casi 4 meses de viaje, porque era desde Babilonia hasta Jerusalén. O sea, desde aquí hasta Jerusalén. Eran 4 meses, más o menos. Y verso 9 y 10 ya lo vimos, ¿no? Porque el libro repite. ¿Ah? Pero aquí estamos hablando del reinado de Artajerjes. No dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Elohim. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Eterno y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oigan bien, esta es la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Eterno y en sus estatutos a Israel. Entonces Artajerjes, el rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Elohim del cielo, Shalom. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel, desde los sacerdotes y levitas, y quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Elohim que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Elohim de Israel, cuya morada está en Jerusalén.
y toda plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Elohim, la cual está en Jerusalén. Y dice que compre de todo, ¿verdad? Que haga súper. Dice, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Elohim, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Elohim. Y le dice que también le manda todavía más utensilios que se usaban en la casa del Eterno, que se había llevado uno con nosotros del templo. Todavía regresan con más, ¿no? Con más cosas. Y todavía le dice a Tajer que si tú entras conforme a la sabiduría que tienes, verso 25 del capítulo 7, de tu Elohim, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Elohim, y al que no las conoce, le enseñarás. Total que, dice, cualquiera que no cumpliera la ley de tu Elohim y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a desierto, a pena de multa o prisión. Imagínense. Bendito el eterno Elohim de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa del Eterno que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes por eso del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Elohim sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Desde ahí ya regresa Esdras con otro grupo y ya con una carta de Artajerjes, que es lo que dice en el capítulo 9 de la 70 semana de Daniel. Vamos solo para hacer un cruce de información. Primero para que estemos claros de dónde está todo, pues. Entonces, estamos en el libro de Daniel, capítulo 9. Y cuando ya llega Gabriel a visitar a Daniel, y le dice, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Judá, para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces ahí comienza las 30 semanas de Daniel, aproximadamente en 458. Y termina en el año 34 de nuestra época. Murió aproximadamente en el año 34. Entonces, por eso es una referencia para ver que como dicen, no solo para guardar la Torah, sino que para tener las profecías, todo tiene que ser documentado. Eso es lo que hay que buscar un poco, ¿verdad? Aunque estos datos nos da Carlos Carícola en su libro Las 70 semanas de Daniel. Solo que él sí también fecha a Nehemías, no fecha a Esdras. Viéndolo bien, ese es el que lleva ese documento. Bien, entonces este es el segundo retorno del pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén. No, ahí está. Bueno, en el capítulo 8 están los que retornaron con Esdras en el heredado de Artajerjes, y casi que es un copy-paste del primer capítulo de Esdras, de todos los que volvieron. Ya está casi lo mismo. Ahí porque menciona otra vez a quienes regresaron, que era Cínica, Gerso, y todos los que regresaron salieron de Babilonia, regresaron a Jerusalén. Bien, ahí está. Bien, en el capítulo 9 se dan los datos curiosos. Oh, gracias. Porque ya estando en Jerusalén, hay una reunión. Leamos capítulo 9, del 1 al 3, por favor. Muy fuerte. Cuando aquello se terminó, los jefes se acercaron a mí para decirme, los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido apartados
en señal de dolor, Ajá. y me senté completamente deprimido. Pues aquí se dan dos cosas. Es que tanto los que regresaron desde Babilonia, regresaron de Babilonia, algunos venían casados con mujeres de los pueblos de Babilonia. Pero recuerden que regresan en el año 539. Cuando regresa a Esdras, ¿ya han pasado cuántos años? ¿Sí lo dijimos? 58. Fueron casi 70 años. Desde aquí para acá. De 569 hasta el 458. 60, 40, casi 80 años. Casi 80 años han pasado. Entonces, cuando llega Esdras, se da cuenta que los que vinieron en la primera oleada con Zorobabel llegaron y se casaron con moabitas, con amonitas, con los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén. Y entonces tomó una decisión fuerte. Capítulo 9. Dice que Esdras se enojó tanto, como digo, que es tal el celo por la voluntad del Eterno, no por la voluntad del hombre. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y ese de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. Hasta que empezó a ver. Dice, y se me juntaron todos los que temían la palabra de los hijos de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estoy muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de inanición y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré en rodillas y extendí mis manos al eterno mi Elohim. Y comienza él a decir todo lo que pasa. Dice, así como tipo Daniel cuando en capítulo 9, digamos, se da cuenta que por qué están en el exilio babilónico. Dice, Dios, Elohim mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Elohim, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos se han crecido hasta el cielo. Y comienza a decir, dice, voy a subir un poco, dice, capítulo de verso 9, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Elohim, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Elohim y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Elohim nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuráis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredar a vuestros hijos para siempre. Él está recapitulando lo que el Eterno ya había dado como mandamiento al pueblo, que no se mezclara con nadie. Dice, pues, más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Elohim nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Elohim de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y entonces ahí termina el capítulo 9. En el capítulo 10 dice que mientras oraba Esdras, y bueno, como estaba preguntando que por qué no, porque cuando estaríamos acostumbrados a orar por todo y a ayunar por todo. Entonces me hicieron esa pregunta esta semana, y bueno, aquí vemos que Esdras ora y se inclina, pero porque está viendo el pecado del pueblo. O sea, no está pidiendo ahí algo para él, que me dame una casa, mira que ahora que sea Jerusalén, por favor, ponerme cerca de la plaza, o así, sino que se da cuenta del pecado del pueblo, comienza a interceder por el pueblo, por su pecado, delante del Eterno. Y también, por ahí creo que llama ayuno, no me acuerdo. Pero como digo, el ayuno y la oración es para buscar la voluntad del Eterno, sabiendo que se ha quebrantado. No es para torcer del brazo del Eterno para que me dé lo que yo quiera, ¿verdad? Y eso es muy diferente a como orábamos en otro lado, ¿verdad? Que
que todo era dame, 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 y si no, entonces ayuno para que me lo des, aunque no, porque yo no quiero así. Entonces aquí está viendo él el pecado que cometieron porque los mandamientos decían que no se podía mezclar con ningún pueblo. Sin embargo, él, como digo, siempre en la oración, cuando vemos oraciones de los profetas, siempre traen a colación los mandamientos del Eterno. O sea, estoy orando por esto basado en tu palabra. O sea, no en que a mí se me ocurre decir esto. Sino que basado en tu palabra yo oro y pido perdón, porque tú nos diste mandamientos y no nos hemos cumplido. Y entonces el capítulo 10... Capítulo 10. Dice, mientras oraba él, se hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y oraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Dan, y dijo a él: nosotros hemos pecado contra nuestro Elohim, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Elohim, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Ya todos dicen, bueno, entonces pidamos a las mujeres y a los niños, pues, porque no es del agrado del Eterno. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. O sea, aquí no solo me van a ir con cuentos de que sí las voy a dejar, pero no, aquí los hizo jurar de que sí las iban a dejar. Dice, se levantó luego Esdras delante de la casa de Elohim y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. O sea, estaba ayunando, pero como lo digo, no era para reconocer el brazo del Eterno, sino porque realmente veía la condición en que estaba el pueblo. Dice, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos de cautiverio se viniesen en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme el acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Imagínate, ¿quién no iba a ir a no perdía su casa? Y si era excluido de la congregación del pueblo de Israel. Sean curiosos, son cosas que uno dice, qué grueso, ¿no? Pero yo lo que digamos, estamos leyendo para ver que las cosas se hacen o se hacen. O sea, alguien tiene que levantarse y hacerlo, pues, y siempre van a ver quiénes se opongan, porque por aquí había uno que empezaron a llorar. Y dice así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Elohim, temblando con motivo de aquel asunto de la causa de la lluvia. Y se lamentó el sacerdote Esdras y les dijo: otros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Elohim, al Eterno Elohim de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartado de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Y como estaba lloviendo, el pueblo era mucho, acordando lo que dice: sean nuestros príncipes los que, verso 14, sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vean en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que partamos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Elohim sobre esto. Y como esta está la posición para variar. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasiai, hijo de Tilba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones de jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por su nombre se sentaron el primer día del mes 10 para influir sobre el asunto. Comenzaron el mes noveno, el día 20, y estaban en el mes 10, dice, y terminaron el juicio de todos aquellos que había tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Pasaron, ¿qué? Mes 10, 11, 12, 3 meses viendo el asunto. Dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de
de Yeshua, hijo de Josadá, de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías, pues eran sacerdotes, que sabían la ley y que habían tomado mujeres extranjeras. Dice, y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Él menciona a todos los demás que tenían mujeres extranjeras y que los despidieron. Y en el 44 dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Luego es el profeta Esdras, que llegó como la segunda oleada y ve que el pueblo en la primera oleada estaba en pecado, entonces pone orden. Y ahí ese es el libro de Esdras. Y ahí como se llama el libro de Nehemías. No tienen preguntas. Pregunten por favor. Porque me dieron todo. ¿Comentarios? Había mujeres casadas, mujeres puras. Que digamos, realmente, mujeres del pueblo lo tomaron extranjeras, era pecado. O sea, no solo los que habían regresado con Jerusalén y eran mujeres extranjeras que habían, con las que se habían casado en Babilonia, sino que ya después de, bueno, dijimos 80 años que ya llega, sí, Esdras. Después de 80 años ellos habían tomado mujeres de los amonitas que eran alrededor, de los moabitas y todo eso. Entonces, como cuando uno llega a ese bueno, ya lo hacíamos, pero no, por algo nosotros regresar, pues, démosla, pero no, o sea, dirás, bueno, esto es así. Y sus hijos también. Y los hijos también, sus hijos también. O sea, Dios bien, o sea, no es tremendo, o sea, vivir la Torah, nada. O sea, no es así cosa sencilla. Patience. No es cosas sencillas, sino que realmente, como yo lo veo, porque, o sea, el error que comete uno de humano es que piensa que al hacer la voluntad del Eterno pierde su identidad. Y es todo lo contrario, uno va tomando su identidad. Porque en Salmo 82 le dice, el Eterno Dios sois, pero moriréis como humanos. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es descubrir al Eterno en nosotros. O sea, en otras palabras, el Eterno está en nosotros. Y conforme nos asemejamos a Él por la ley de discernimiento de formas, o sea, va saliendo el verdadero Anojí, no el Aní. El Aní es este que ustedes ven, pero el Anojí está adentro y entonces, pero el error que comete uno de humano es que, no es que sea la voluntad del Eterno, ustedes, voy a dejar eso, voy a perder esto, pero realmente uno se va encontrando a sí mismo y comienza a actuar en el mundo espiritual, que es lo que realmente somos seres espirituales. Sin embargo, por estar aferrados a la materia, no damos el paso de una entrega total. ¿Ya? Bien, continuamos con el libro de Nehemías. ¿Tienes? ¿Comentarios? Háganos por toda vamos a hacer mis Esta vez, como comentario, le van a poner ahí a la par de los años, porque ahí ya pasamos al calendario de los romanos, y ahora sí como los que era el año 2000 y algo, el 2000 y algo, para igual. Entonces no es la cuenta, porque no solo para casar estos años con el calendario hebreo, sino que para ver que ya estamos en el nuevo, para mí estamos como en el 5998. Ya pocos años de llegar a 100,000. Ya como digo así en internet, ahora puede estar bien equivocado, pero como estoy viendo eso, entonces estoy buscando cómo depurar los años para, podemos decir, bueno, aquí está el año tal. Y este año, pues, a tomar de aquí para adelante, como digo, si tomamos lo que yo llevo ahorita, nos da como el año 5006. Ya nos pasamos. No, 6006, ya nos pasamos todo eso. Pero, como digo, si vamos a decir eso, todo digo, también desde la salida de Egipto, con los jueces y reyes, para dar un aproximado, ¿verdad? Porque es increíble que todas las demás profecías de los pueblos y muchas cosas ya se cumplieron, pero las de Israel aparentemente no. Pero sin embargo, lean las libros se cambiaron, nos damos cuenta que ya está próximo. Bueno.
Libro de Nehemia o Nehemías. Pues, en capítulo 1, pues habla de que Nehemia estaba en Susa, que era la capital del reino de Persia. O sea, ya no era Babilonia, sino que Susa estaba en Babilonia, Susa. Entonces estaba ahí, y bueno, que los babilonios estaban en Babilonia, lógicamente, pero los persas tomaron la capital Susa. Debe estar en el mes noveno, porque es el mes de Quisleo, en el año 20. ¿Qué año 20? El año 20 de Artajerjes, porque aquí aparece, tenemos aquí donde estamos, llega al 445, más o menos que comienza a aparecer Nehemia, ya en el retorno para Jerusalén. Entonces, digamos, Nehemia, aparece en el 445. Antes que Esdras. No, es que ese está antes, ¿verdad? Ya. Sí, es cierto. Sí. Pero que no pone aquí antes de la. Pone que esto viene desde los tiempos inicios hasta la era de Mesías, que es el año 1. Entonces aquí estaba, fíjense, imagínense, ya pasaron casi 95 años, desde que los primeros regresaron. Es increíble cuando uno ve los años, o sea que no fue, bueno, en eso a Jerusalén pues llevamos todos, en lo que, al menos lo que está escrito fue solo Babel, el segundo fue Esdras y el tercero fue Nehemia, que regresa, que él era consejero y copero de Artajerjes. Era consejero de él, y resulta que Nehemia pues se entera de que el templo está construido, pero la ciudad no. Entonces él se entristece. Y el rey Artajerjes se da cuenta y le pregunta, pero no va a tener y entonces Artajerjes le pregunta por qué estás triste, y él le dice, mira, la verdad que la casa de mis padres está destruida, pues, sus puertas, me acuerdo que era un muro que rodeaba la ciudad. Dice las puertas, o sea, las puertas de los muros estaban destruidas. Y aquí otra vez, pero empezando el capítulo 1, que empieza ayuno y oración. Dice que vino Hananí, uno de mis hermanos, capítulo 1, verso 2, con algunos varones poderes, pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la ciudad y por Jerusalén. Me dijeron, los remanentes, los que quedaron en cautividad allá en la provincia, estaban en gran valle frente y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré. Hice el duelo por algunos días y ayuné y oré delante de los cielos. Otra vez está orando y ayunando porque la ciudad del Eterno, Jerusalén, no está levantada. O sea, no está pidiendo, mira, que yo aquí estoy, me quedé, y aquí vas a hacer 95 años que fueron para allá, ¿no? Está diciendo que por qué la ciudad no está reconstruida. Y entonces dice, y dije, te ruego, oh Elohim, Eterno, Elohim de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto de misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Estoy atento ahora de oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo. Y nuevamente comienza, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dictan Moisés. Y siempre va a lo legal. Bien, te ruego, dice en verso 11 del capítulo, te ruego, oh Eterno, que esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Ahí es lo que pido en la oración en ayuno. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y entonces el capítulo 2 nos dice que en el año 20 de Artajerjes, era aproximadamente 445 antes de la era común, también Artajerjes le dice por qué estás triste, le dice que por qué, y entonces Nehemia pide permiso al rey, se le concede permiso y le ayuda con materiales para construir la ciudad. Y entonces llega Nehemia, dice que recorre toda la ciudad de Jerusalén para ver cómo estaba destruida, y dice que el capítulo 2, verso 19, nos narra que hubo una oposición de los enemigos, dice, pero cuando
Y entonces viene Nehemías y en el capítulo 3 asignó trabajo en la ciudad para que el pueblo la restaurara. La ciudad de Jerusalén está rodeada por muros y en cada distancia hay puertas. Y entonces ahí menciona todas las puertas que hay y se los reparte por familias. De aquí todos a trabajar para edificar la ciudad. Y entonces dice, edificaron Eliasib con sus hermanos, y Eliasib era un sacerdote en ese entonces. En el tiempo de Zorobabel era Yehoshua, en el tiempo de Esdras era Yohanan, el sumo sacerdote, y en el tiempo de Nehemías era Eliasib. Y si ustedes buscan en la historia, acabar concuerda con las fechas en que aparece otro dato para cruzar. Dice que edificaron la puerta de las ovejas. Y luego menciona que los hijos de Senat, verso 3, edificaron la puerta del pescado, y quienes los ayudaron. Y menciona todo lo que les construyeron. Dice, y entré, y verso 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas relacionaron los plateros y los comerciantes. O sea, él hizo trabajar a todos los que vivían en Jerusalén para construir el muro. Ya no fue el trabajo de solo él o solo los que como siempre dicen los choros de la foto, sino que era todo el pueblo. Pero eso sucede así, solo de la foto. Entonces, como no, así todo. Yo la verdad, pero digamos, nosotros le dicen eso, como aquí, o sea, si somos una comunidad, todos a trabajar. Nada que. Sí, disculpen. Capítulo 5 habla de que se habían pasado casi 95 años cuando era Nehemías. Sin embargo, había judíos que se habían endeudado con otros judíos. Entonces dice, entonces hubo, capítulo 5, perdón, antes que lean luego 6. Entonces hubo gran clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y es aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son nuevas. Y me enojé en gran manera cuando vi su clamor y estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque los mismos judíos se habían regresado, digamos, como había hambre, los otros judíos habían empeñado sus casas e incluso sus tierras, incluso dice que habían perdido a sus hijas. Como según la ley de la Torah, pueden rescatarlas, ellos ni siquiera tenían dinero para rescatarlas. Entonces, cuando le cuentan esto a Nigeria, se molesta. Y en versos 7 y 8. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigid interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. La Torah dice que se puede cobrarle interés a uno en casa del pueblo. No. Entonces están en pecado. Bueno, 8. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Callaron, pues no tuvieron que responder. O sea, la gente está diciendo, cuando nuestros hermanos se venden a los de las naciones, nosotros los rescatamos. Pero ustedes, dice, ¿qué están haciendo? Dice, vosotros vendéis a uno de vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y cayeron, pues no tuvieron que responder. Y ahora, verso 9 al 12, pues vamos a ver. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les
devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Sí, vaya, yo no me acuerdo de dotes, pero ahí después hace una más, ¿va? Era un conjuro. Verso 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Elohim de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron al Eterno, y el pueblo lo hizo conforme a esto. O sea, pues dice, por lo que tiene que sacudarlo. O sea, es una jasbá, o sea, un conjuro. Dice, el que no haga esto, el Eterno así lo va a sacudir, lo va a sacar de la congregación. O sea, como digo que el que no está con el Eterno no es cosa sencilla. Como los lados dicen, pacto, hermano, pacto, hermano. Bien. Capítulo 6. Dice, los enemigos conspiran contra Nehemia. Y porque le levantan falsos. Le dicen que Nehemia está reconstruida toda la ciudad porque de plano que él se quiere hacer rey sobre Jerusalén. Y la actitud de Nehemia le responde. Capítulo 6, del 10 al 13, por favor. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Laí, hijo de Megitabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Jehová, dentro del templo, y cerremos la puerta del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo había de vivir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Eloa no había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y describiera el mal nombre con que fuera yo infamado. O sea, porque digamos, lo querían, estaban hablando cosas contra Nehemia y le mandan a uno que le diga que no te van a matar. Entonces les dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. O sea, le estaba disonqueando para que a ver qué hacía. Y entonces Nehemia ¿quiénes eran los traicioneros? Bueno, los traicioneros eran en el 119, dice, así mismo aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, oigan bien, de Judá a Tobías, y los de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Bequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea que de los mismos de Judá estaban en contra de Nehemías. Y bueno, también Nehemías ya entonces se constituye en gobernador. Ahí son los demás del capítulo 5. Pero vale, se me pasó eso. Capítulo 5. Dice también el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. En el año 20 del rey Ataseas, todavía 32, 13 años, y yo y mis hermanos tuvimos el pan del gobernador. Los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y esos criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de los hijos. Ya Nehemia llega y acaba con orden de Artajerjes, se convierte en gobernador. Entonces dice que estuvo ahí solo 12 años. 45 menos, más o menos como en 400 ahí. Como en 433, 32 más o menos.
más con el 432. Ajá. Más con el 432, el mismo. Regresa Nehemia, o sea, esa Azusa. Miren, regresó todavía. Estuvo 12 años poniendo orden. Y se regresó a Azusa porque él era servidor de Artajerjes. Y todo por un viaje, con todo, regresa. Pero, digamos, él estuvo ahí y en el capítulo 7 nos dice que él designó a los dirigentes en varios lugares. Y, designó porteros que cuidaran las puertas, a cantores y levitas, y habla de todos los que puso a gobernar en Jerusalén. Y en el capítulo 7, del 5 a 73, prácticamente lo mismo que está en Esdras 2, del 1 a 70. O sea, ¿quiénes regresaron de Babilonia a Jerusalén? En el capítulo 8, ahí aparece ya Esdras, Nehemías, que dice que Esdras comenzó a leer la Torá. Puede que Esdras era sacerdote. Leyó la Torá y un terúa frente al pueblo de Judá. Verso 2, capítulo 8. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Gracias. Ya, don Terúa. Ahora del 7 al 12, Y los levitas Jesúa, Maní, Serabías, Manina, Uz, Tabetán, Odías, Manasías, Elita, Asanías, Josabed, Anán y Pedaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley del Eterno claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es del Eterno nuestro Elohim, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego le dijo: y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es el día santo, no os entristezcáis. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. después, como van a quedar en el séptimo, se le dieron a su pueblo. Y salió fuera del pueblo, trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas, en la casa de la puerta de Caín. Y toda la congregación se volvió a las actividades de tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Yehoshua, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande en ellos. Los días de Josué habían pasado los días de los jueces, de los reyes, la cautividad de Babilonia 70 años, habían pasado otros 80 por acá, y no habían celebrado. Y ¿qué más? Capítulo 9, nuevamente hace una oración, y el pueblo hace el pacto, y ahí sí no solo los Dios lo hacen, sino que los hermanos. Y menciona ahí quiénes fueron los que firmaron. A ver, no. No, sí. Ya porque me está hablando las cosas. Claro, los comprometió a todos. Capítulo 10, digamos, hizo que el pueblo se arrepintiera, que hiciese un pacto con el Eterno, que firmaran. Y cabal hicieron un compromiso, en el 34-37 están todos los que firman. Los que firmaron le fueron del 1 al 21, al 26, todos los que firmaron. Todos que firmaron. Y el capítulo 11 menciona a los que permitió Nehemías
que habitaran en Jerusalén, los demás tenían que habitar alrededor de la ciudad. Capítulo 12 menciona a todos los sacerdotes levitas que volvieron por Zorobabel. Entonces, más o menos lo mismo que está al principio de él. Capítulo 13 dice que Nehemia volvió a leer las críticas en el año 32, aproximadamente el año 433, 32, regresó. Y después nos habla en qué año volvió a, o sea, Nehemia de Jerusalén regresa a Susa con Artajerjes. Pero luego regresa otra vez a Jerusalén. Pero aquí no dice cuándo, fecha. Pero sí regresa otra vez a Jerusalén. Lleva una gran sorpresa. Capítulo 13, del verso 4 al 11, alguien que lea fuerte. Y antes de esto, el sacerdote de Asir, siendo jefe de la cámara de la casa de Elohim, había enfatizado con Tobías y había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el vino del grano, el vino y el aceite, que estaban mandando dar a los levitas, a los pastores y a los porteros, la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho el Asir por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Elohim. Pero yo de tal manera que arrojé todo el nombre de la casa de Tobías fuera de la cámara. Dije que quitase las cámaras e hice volver algunos utensilios de la casa de Elohim, las ofrendas y el incienso. Encontré así mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían unido cada uno a su lugar. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Elohim abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Todo Judá trajo el vino del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Sí, aquí vemos, ¿verdad? Sí, ajá. Aquí vemos que en Nehemías o Nehemia había hecho una reforma y había jurado a los pueblos, habían firmado, pero él se va y cuando regresa otra vez. O sea, los levitas se habían ido porque no tenían que hacer. El sumo sacerdote que empezó con Tobías le saca todo lo que era, digamos, de los granos del diezmo o de ninguna recámara y se la da a Tobías para que viviera ahí. Entonces llega Nehemías y le saca con dos chutes para afuera, le dicen. Y entre más Nehemías no levantó y se iba para afuera. Y y entonces van a traer a todos otra vez a los levitas y dice: van a traer el diezmo, que tengan el diezmo, muchachos. ¿Cómo quieren que los levitas sirvan si ustedes no están trayendo nada? Y entonces Nehemia hace que todos vayan a pagar el diezmo. Y aquí viene donde hablamos del verso 15 al 21. ¿Quiénes lo que estaban haciendo muchos en Jerusalén antes de que llegara Nehemia? Y él se da cuenta. ¿Qué se lee? Pues no saca el computador. 13. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda la mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendían los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad?
y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y aquí nosotros tomamos el principio de que no comerciamos, ni vendemos, ni compramos nada en Shabbat. Ya todo lo hacemos antes o después. Entonces, yo en esta semana, mira, te puedo hacer un Shabbat, que no es de Shabbat, lo hacemos. ¿Qué no? Pero de Shabbat. Ay, sí, ¿verdad? Y vamos a orar, bueno, o sea, como digo, si no aprendemos, ¿verdad? Que o sea, no se queda así. Y para todo eso, esa requiere mucho de ninguna unida que abandone a la mujer extranjera. Bueno, vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ardor, amonitas y moabitas, otra vez imagínate. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ardor porque no sabían hablar judaico, y que hablaban conforme la lengua de cada pueblo. Y vení con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y así se cuidaron. La hermana de Nehemia no era así, miren, muchachos, por favor, aquí está rodando y el poquito volando, diría aquí. Dice, y vení con ellos y los maldije, y herí a algunos, imagínense el tema, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice curar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No fue por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Elohim. Y Elohim había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Elohim tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote de Yasir, era yerno de Sambalat y Oronita. Por tanto, la obedecí de mí. Acuérdate de ellos, Elohim mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Elohim mío, para mí. Y ahí termina el ejemplo. Libro de Nehemia. Entonces ahí estamos llegando aproximadamente como el año 400, digamos 25 para un número más o menos redondo, porque dice que él regresó en el año 432 con Artajerjes y que a los pocos días volvió otra vez a Jerusalén. Entonces digamos que nos quedemos en el 425, que digamos en el, ¿qué hora es? Que digamos que aquí es como es conocido que uno de los últimos profetas, pero menos, es de Asenías, Adai, Zacarías, junto al canon hebreo, que es Zacarías el último, ¿no? Zacarías es el último como profeta, porque si vemos, él realmente era sacerdote, y Nigeria fue gobernador, pero es tomado como profeta. Y entonces veremos que más o menos por eso es que si tomamos aquí el 425, año 425, para la Biblia Malta y Yeshua, digamos, el año 4 antes de la era común, y él comenzó su ministerio en el año 27 de la era común. Por eso le llaman de aquí para acá los 400 años de silencio. Porque ya no hubo profeta de la calidad, ni talla de Zacarías, de Saná, como es de Nehemías. Vamos a ver un poco de historia acerca de los macabeos que se levantaron, pero ellos no fueron profetas. Eran de la línea del sacerdocio, pero más que todo eran guerreros. Y que no hubo más del año 425, más o menos para no tener 32, 425 para acá. Sería más o menos hasta el año 27, porque acuérdense que antes del año 27 surge Juan el Bautista, que muchos lo consideraban como Elías.
llevamos 400 años de silencio, porque el Eterno ya no habló. De aquí se viene ya la historia de los hombres de la gran asamblea, que a muchos dicen que comenzó con Nehemías y Esdras, porque ya no hubo reyes ni profetas reconocidos como ellos, sino que llamaban los hombres de la gran asamblea que gobernaban al pueblo. Aún cuando todavía seguía, digamos, los persas gobernaban todo el mundo conocido, incluyendo Jerusalén. Y después de los persas en el año 331, Darío III surge el imperio. ¿El imperio cuál? ¿El imperio? El imperio griego. Surge el imperio griego. Aquí surge en Grecia. Que en la etapa de Nabucodonosor es el vientre, donde están los genitales. Y ustedes ven todo el conocimiento griego, las ciencias y todo sigue gobernando todo el mundo occidental. Por algo se reprodujo, o sea, los genitales estaban la parte de Dios en el trato de nosotros. Entonces vamos a ver a partir del año de acá, los hombres de la gran asamblea que habla judaísmo. Después siguen los pares, o le llaman los subot, en cuanto a judaísmo. Entre ellos estaban Fidel y Shammai, que son los últimos para llegar a los tiempos de su majestad Yeshua en el año 4. Y antes de eso vamos a ver los tiempos de los macabeos, que fue la única, como unos 150 años que Israel no tuvo quien los gobernara. O sea, quien los ocultara, mejor dicho. Porque Grecia era un imperio, pero se lo echó encima los macabeos. Y después surge el imperio romano, dentro de la etapa de nuestra historia. ¿Preguntas? ¿Hablé fuerte? Ah, sí, por eso es que digamos que se da lo de los macabeos. Porque ellos se oponen a los griegos y surge los griegos de Santa. Y vamos a... No, recordemos que Alejandro Magno conquista todo, no solo lo que tenían los persas, sino que se va hasta la India. Y quería ir más allá, pero muere cuando tenía los 33 años. O sea, se enferma, no, 33 años muere, y es cuando se divide en cuatro reinos. Es lo que habla la visión de Daniel, que dice que estaba el carnero, el macho cabrillo, y que hubo 4 cuernos. Entonces, los 4 cuernos son los 4 reinos de la iglesia. Y dentro de ellos, casi aquí al día principal, es cuando se vive la guardar Torah y su sociedad. Y es cuando se levantan los macabeos a quitarse el fundamento del surge de evento de Hanukkah. Ahí vamos a ver algo muy interesante. Entonces, nos vemos dentro de 15 días.